Bueno, pues el siguiente tema es jQuery, jQuery, ¿vale? ¿Qué rayos es jQuery? jQuery lo que nos aporta es una librería, ¿eh? Es una simple librería. Bueno, ojo con el calificativo simple, claro. Es una pedazo de librería, ¿de acuerdo? ¿Por qué la llamo librería? Bueno, pues, y no framework o no entorno de desarrollo y demás. Bueno, porque para mí sí que os obliga a cambiar un poco el estilo de programación, ¿eh? Pero realmente la utilización de una librería como esta, de un elemento como este, no obliga a una estructura de programación, una estructura de desarrollo, sino que obliga a cambiar un poco el estilo, ¿de acuerdo? Y no me refiero a que nos aporte, a que no tengamos que poner en la columna 5 la declaración de variables, que eso es un poco lo de menos, sino a que, bueno, pues como tiene, digamos, métodos nuevos para acceder a los elementos, digamos que eso nos facilita la vida y nos cambia nuestra forma de programar, ¿vale? Pero al fin y al cabo es una librería. Se juntaron los sabios de la tribu, de otra tribu, ¿vale? Hay muchas tribus aquí desarrollando cosas. Entonces se juntaron los sabios de la tribu y desarrollaron algo muy bueno. Muy bueno, ¿por qué? Porque fijaos que cuando incorporáis una librería a vuestro código, estáis lógicamente aportando tiempo de carga a vuestras páginas. De tal manera que si la librería es muy grande, todo eso es tiempo de proceso en vuestra aplicación y además tiempo de carga, tiempo de comunicación. Sin embargo, yo hay veces que recomiendo incorporar la librería de jQuery simplemente por alguna de las facilidades que aporta. Por ejemplo, si la gente con la que se trabaja no domina Ajax desde JavaScript, ¿vale? Solo la manipulación de Ajax desde jQuery, que es mucho más sencilla porque es un nivel de abstracción por encima, podría llegar a merecer la pena, ¿vale? Solo la utilización de determinadas propiedades, en las que una de las grandes ventajas de utilizar jQuery es que nos iguala, nos hace que el comportamiento de todos los navegadores sea el mismo, solo con eso puede merecer la pena. Es decir, habíamos dicho que las propiedades CSS, algunas de las propiedades CSS, cuando las cambiábamos desde JavaScript, dependían del navegador con el que estábamos. Y no solamente eso, sino que yo os dije, ojo, desde JavaScript las propiedades CSS tienen que estar definidas en línea, si no, no podemos acceder a ellas. Bueno, pues ante la complicación técnica que supone acceder a una propiedad CSS que no está en línea, que está en otro documento y demás, si de verdad necesitamos acceder muy a menudo a ese tipo de propiedades, yo personalmente recomiendo, mira, incorpora a la biblioteca la librería de jQuery y accede a las propiedades CSS desde el método que te proporciona jQuery. ¿Por qué? Porque es igual para todos los navegadores, porque es independiente de donde esté la propiedad. ¿Lo veis? Entonces, la programación se simplifica mucho. De hecho, a mí me ha llegado a pasar el hecho de que he llegado a dar clase a gente que no sabía que conocía JavaScript, porque trabajaban con jQuery. Y jQuery no es más que JavaScript y un nivel de abstracción por encima. Por supuesto, todo lo que habéis estado trabajando hasta ahora lo podéis mezclar con jQuery. De hecho, lo estaréis mezclando sin daros cuenta. El lenguaje es el mismo. Lo que pasa es que hay nuevas funciones. Hay nuevas funciones. A mí, en principio, no hay nada que me impida que yo me haga una función en JavaScript, ¿vale? Que pudiera ser algo así como function $. Elemento, ¿vale? Y ahora pudiera decir document.get element by id de elemento. No, algo tan simple como esto. Return directamente. Fijaos,
Esta función es una función que he escrito en el editor, es una función que he llamado $, que recibe como parámetro un elemento y que lo que hace es devolver una referencia a ese elemento. ¿Lo veis? Luego yo ahora, en vez de utilizar la función, o sea, para hacer una referencia a un elemento, en vez de usar document.getElementById, puedo usar, $, de mi capa, mi div. ¿Lo veis? Yo podría hacer esto, no hay nada que me lo impida. Si ahora le añado una cierta complejidad a esta función que me acabo de definir, esta función que me acabo de definir podría devolver en un momento dado, si no utilizo el getElementById, que utilizo el getElementsByTagName o el getElementsByName, podría devolver un array, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues esto, por ejemplo, es la manera en la que se seleccionan elementos en jQuery, ¿vale? Es decir, en vez de utilizar un document.getElementById de elemento, utilizo un $, un selector que me devuelve una referencia al elemento. ¿Y esto por qué? Porque alguien se ha molestado, evidentemente no tan simple, en crear una función, ¿vale? Que se llama jQuery o $, ¿vale? Que me hace este tipo de cosas. ¿Con la gran ventaja de qué? Con la gran ventaja de que cuando yo hago una referencia a un elemento así, y no es un identificador, sino que es un selector, por ejemplo, de todos los P's, ¿vale? Resulta que esto me devuelve un objeto iterable, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando yo le aplico un método cualquiera, mi método, ¿de acuerdo? Cuando yo le aplico un método cualquiera a esa referencia, curiosamente, este método se aplica a todos los elementos que este selector me haya podido devolver. Quiero decir con esto, comparémoslo con JavaScript. Si yo hago un document.getElementsByTagName y selecciono todos los P's, ¿qué me devuelve? Me devuelve un array con todos los elementos párrafo que haya en mi documento. Si yo quiero ponerlos todos con el color rojo, a todos los párrafos, ahora me meto en un bucle, ¿vale? Recorro ese array desde 0 hasta el length y hago un document.getElementById, o bueno, perdón, no, cogería cada una de las referencias estas, pondría .style.css igual a red, por ejemplo, ¿vale? Y con eso haría el bucle. Bueno, pues curiosamente, en jQuery no solamente se han molestado evidentemente en hacer esto, sino que además lo que han conseguido es que esa función que selecciona elementos os permite que para cambiar esa propiedad a rojo simplemente pueda hacer esto, que quiere decir que este método, que en este caso es de verdad, ¿vale? Existe el método CSS aplicable a un selector en jQuery, ¿vale? Se ejecute sobre todos los elementos que han sido seleccionados aquí. Eso quiere decir que una de las grandes ventajas para simplificar el código es que los métodos se aplican a conjuntos de elementos, no a un solo elemento. Y además son encadenables. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando aplico un método a un objeto jQuery, lo que me devuelve es otro objeto jQuery con el método aplicado. Luego, por lo tanto, yo podría, ¿vale? Aplicar otro método diferente. Perdón, este método está mal. Claro, sería color, ¿vale? Tendría que decirle la propiedad que estoy cambiando, ¿vale? Tendría que decirle la propiedad que estoy cambiando. ¿Lo veis? Aquí lo importante es que los métodos son encadenables porque lo que devuelve la aplicación de un método sigue siendo un objeto jQuery. De tal manera que la programación en general es mucho más fácil. Muchísimo más fácil.
Además, recordáis que en CSS las propiedades como font style tiene el guión. En JavaScript no puede aparecer el guión porque sería un operador de resta. Bueno, en jQuery a priori las propiedades las iguala. Es lo mismo la propiedad font-style que la propiedad font style. Hoy por hoy recomiendan trabajar con la notación camel case, ¿vale? Pero si le ponéis el guión lo trata exactamente igual. Bien, entonces, eso como generalidades. Me gustaría, antes de nada, bueno, contar un par de cosillas. Lo digo por si lo veis en la página web. A priori, jQuery tenía dos líneas de trabajo, o sea, ahora mismo van por la versión 3.1 algo, ¿vale? No recuerdo, sí, 3.1.1, esto debe ser de la semana pasada, o sea, hace 10 días, no sé si ha habido alguna renovación últimamente, ¿vale? La última que yo he visto es la 3.1.1. Como curiosidad, simplemente que sepáis que también están a vuestra disposición la línea, la rama de las versiones 1 algo y la rama de las versiones 2 algo, ¿vale? ¿Cómo funcionaba esto? Ellos, los desarrolladores de jQuery mantenían dos ramas. La 1 algo, en la que daban soporte a todos los navegadores, incluidos los antiguos, ¿vale? Incluidos los navegadores Explorer versión 7, 7 no existe, pero bueno, versión 6, versión 8, ¿vale? Y la versión 2, que no daba soporte a esos navegadores antiguos, pero que por tanto la librería era más reducida en peso, no tenía tanto código. De tal manera que si uno sabía que no iba a necesitar soporte para los navegadores antiguos, directamente se cogía la versión 2. ¿Vale? Entonces yo siempre recomendaba, ojo, si vosotros vais a desarrollar una aplicación, como siempre, para Internet en general, para una usabilidad desde cualquier punto público, pues lo lógico es que uno incorpore las versiones, la rama de la versión 1, mientras que si uno tiene un público limitado con unas determinadas características en sus navegadores, pues puede coger la versión 2. Lógicamente, esas recomendaciones se van pasando con el paso del tiempo. A medida que las versiones antiguas de los navegadores van desapareciendo, pues digamos que yo recomendaría cada vez más ir hacia las versiones 2. Bueno, pues el grupo de desarrollo de jQuery lo que ha hecho ha sido unificar. Es decir, mira, esto es muy sencillo. Los navegadores antiguos empiezan a ser demasiado antiguos, empiezan a estar obsoletos, por lo tanto vamos a empezar con la versión 3. No vamos a mantener ya la versión 1 y la versión 2, sino vamos a desarrollar la versión 3. La versión 3 unifica la versión 1 y la versión 2. De esa manera no producimos tanta confusión con las diferentes versiones. Tenemos la línea de la versión, la rama de la versión 3, que por cierto no da soporte de manera definitiva y no vamos a dar más soporte en las versiones 3 de manera definitiva a los navegadores antiguos. Si tú necesitas soporte a los navegadores antiguos, acude a las versiones 1, ¿vale? De tal manera que si por un casual necesitáis soporte a los navegadores antiguos, ¿vale? Acudís a las versiones 1. En este caso nosotros vamos a trabajar con las versiones 3, ¿de acuerdo? Pero bueno, en cualquier caso, en los ejemplos que tenéis probablemente sea una versión 1 y 1 antigua, ¿vale? Hubo en la rama de la versión 1 hubo un cambio bastante significativo creo recordar que era a partir de la versión 1.8 o algo similar, ¿vale? Vale. ¿Qué tienen de especial? Bueno, pues lo que os decía, que los métodos son encadenables y que permite abstraerse de los navegadores, ¿vale? Por otra parte, sí que es interesante que sepáis que la librería jQuery, que como sabéis, cuando hemos visto Bootstrap, da soporte a mucho elemento de Bootstrap, bueno, a todo lo que tenga dinamismo. La librería jQuery, decía, facilita la manipulación o la creación de efectos en pantalla, por definición, ¿vale? Porque la verdad es que cuando la crearon, la debieron de crear pensando en ese tipo de cosas. Entonces, lo que hay después, que veremos también y que os invitaré a utilizar, es lo que se llama el User Interface, ¿vale? El User Interface es un conjunto de librerías que vosotros podéis usar para tener acceso a elementos
que de otra manera no tendríais. Por ejemplo, cuando vimos HTML5, una de las características es que aparecía un nuevo elemento que era input type igual a date. El input type igual a date sacaba un calendario muy majo que yo, bueno, pues siempre he comentado que es toda una ventaja tener porque facilita la gestión, en la programación, la gestión de las fechas. Sin embargo, el input type igual a date no funciona en todos los navegadores. Bueno, pues el user interface de jQuery tiene un elemento que se llama datePicker, ¿vale? Que lo que hace es la misma función, pero que además funciona en todos los navegadores. Evidentemente, si uno necesita eso, es mucho más simple incorporar la librería del user interface, ojo, o parte de la librería, que en jQuery es posible hacerlo, ¿vale? En el user interface, y tener directamente los elementos que necesitáis para definir el user interface, ¿vale? De hecho, bueno, yo antiguamente usaba el user interface prácticamente para cualquier diseño, ¿vale? Yo usaba el user interface antes de que apareciera Bootstrap, bueno, a que apareciera, perdón, de que yo lo utilizara, y usábamos los elementos del jQuery directamente, del user interface, ¿vale? Bien. Primero, ¿de dónde lo bajo? Bueno, pues lógicamente lo bajo de jQuery.com, como siempre. A mí me gusta mucho, personalmente me gusta mucho la web de jQuery. Os la voy a enseñar un poquito. De tal manera, sí, fijaros, siguen, bueno, desde la última versión, sigue siendo la versión 3.1.1, ¿vale? Esta es la versión de jQuery. Cuando le doy al botón de download, puedo elegir ya las versiones directamente. Entonces, puedo bajarme, por supuesto, la versión comprimida para producción, la versión no comprimida para desarrollo, por si queréis ver el código, ¿vale? Puedo bajarme realmente más versiones, ¿vale? Diferentes de la 3.1.1. Puedo instalarla usando NPM, lo veremos la semana que viene, cómo instalar un gestor de paquetes, tal. Bueno, la verdad es que lo haremos rápidamente, pero creo que en general lo conocéis todos. Se puede instalar directamente como un elemento en NPM, ¿vale? Nosotros vamos a usar realmente Bower para instalar este tipo de cosas. Fijaos que tenéis aquí las otras... perdón, no, estas no son las otras versiones. De hecho, el grupo de desarrollo, cada vez que saca una versión en la que hay cambios significativos, además saca una pequeña herramienta para para llevar a cabo las migraciones, ¿vale? De tal manera que si uno está trabajando con una versión antigua de jQuery, puede incorporar una segunda librería, ¿vale? Que permite cambiar... migrar a las nuevas versiones, ¿vale? Y después, por supuesto, tenéis los CDNs, ¿de acuerdo? Los CDNs, los que ellos os recomiendan, perdón, esta es la página del MaxCDN, aquí está, que es https://jquery.com, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenéis, fijaos, todas las versiones, el CDN de jQuery, que es, uno simplemente pincha en lo que quiero la versión 3.1.1 descomprimida. Bueno, pues si pincháis, directamente os aparece la URL, la podéis copiar y pegar en vuestro código, ¿vale? Que conste que en estas URLs de estos CDNs, además del src, de la URL sobre la que descarga, tiene dos parámetros, dos atributos, la etiqueta HTML, que son Integrity y Cross Origin, que lo que hacen es usarlas para validar la integridad del fichero que os vais a bajar, por motivos de seguridad, evidentemente, para que sepáis que lo que estáis bajando es el original y no cualquier cosa por ahí, ¿vale? Pero, en principio, podéis bajaros, como veis, de las versiones 3, de las 2, de la 1, etc., de las herramientas de migración, incluso el user interface, que después veremos, ¿vale? Incluso, fijaos, el jQuery Mobile. El jQuery Mobile es una adaptación de jQuery para desarrollo propio en dispositivos móviles, Vale. Tenéis otros CDNs, lógicamente, ¿vale? El CDN de Google, con las diferentes versiones. Si os fijáis, pues os dice aquí cómo bajarlo, etcétera, etcétera. Bueno, pues como siempre, los CDNs que vosotros veáis, ¿de acuerdo? De hecho, creo recordar que existía
una versión del CDN que era latest version o algo así, ¿vale? Latest version, latest-version o algo así. No lo tengo por aquí, no. Lo tenía antes en las antiguas transparencias, de tal manera que siempre tenéis un enlace a la última versión, ¿de acuerdo? Eso puede llegar a ser un problema, cuidado, porque si os cambian mucho, hay cambios significativos, puede que vuestro software deje de funcionar, ¿eh? Entonces, cuidadito con el latest version. Yo normalmente sí que utilizaba eso antiguamente, porque de esa manera me garantizaba que cargaba siempre la última y probaba que funcionaban los ejercicios que yo mostraba en clase, ¿vale? Pero lógicamente es diferente, no es un software que está en explotación. Bien, vale, y ahora, ¿a partir de ahora qué? Pues nada, a partir de ahora vamos a empezar a utilizarlo. Ya sabemos bajarlo, por supuesto tiene que estar en nuestra como incluido como una librería, con el src del CDN, o os bajáis el fichero, lo descomprimís, por cierto, os aparece una estructura parecida a la de Bootstrap, con el fichero descomprimido, el fichero comprimido, el mapa, en fin, todas estas cosas, ¿vale? Y en principio, una vez que ya lo he cargado, ¿cómo lo utilizo? ¿Cómo empiezo yo a programar con jQuery? Bueno, pues empiezo a programar con jQuery simplemente primero sabiendo que es la función, ¿vale? La función básica es jQuery. ¿De acuerdo? jQuery es el nombre de la función básica que se utiliza en general para seleccionar los elementos sobre los que aplicar los métodos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que jQuery tiene un alias que es $. Yo personalmente utilizo muchas veces el $, ¿de acuerdo? Entonces, la utilización del $, es muy cómodo, pero es cierto que puede producir conflictos con otras librerías. En concreto, había un problema, creo recordar, cuando se utilizaba de manera conjunta con la que Fabricio comentó el otro día, ayer, que me dijiste, Backbone, creo que era. Creo que con Backbone había algún tema de, no estoy muy seguro, pero creo que había algún tema de entre jQuery y tal que utilizan el $. En cualquier caso, el $, es un identificador muy común, si no era Backbone podía ser otra. El $, es un identificador muy común y entonces puede haber problemas de conflictos del identificador, ¿vale? Entonces, es cierto que nada más empezar con jQuery, uno puede poner directamente la instrucción jQuery.noConflict e inmediatamente tenéis que dejar de usar el $. El $, ya no es un alias válido, ¿vale? De tal manera que jQuery le permite a las otras librerías utilizar ese identificador, ¿eh? Suelen tenerlo todas las librerías, que conste, de este tipo de desarrollo. Vale. Vamos a ver. La idea es la siguiente. Vosotros, fijaos, claro, yo dependo de una librería, ¿de acuerdo? Yo dependo de una librería. Entonces, lo suyo es que yo el jQuery solo lo puedo empezar a ejecutar cuando la librería de jQuery está cargada. ¿Lo veis? Y cuando el HTML esté cargado, yo puedo empezar a aplicarle métodos a los elementos del HTML. Luego sería el equivalente a utilizar el manejador de eventos onLoad sobre la etiqueta body. Es decir, a partir de ahora ejecuto lo que sea cuando haya cargado todo el HTML. Entonces jQuery tiene el equivalente, ¿vale? El equivalente a eso, el equivalente al onLoad. Digamos que es el equivalente, de hecho se supone que es más eficiente incluso que el onLoad, porque mientras el onLoad espera a tener cargadas, por ejemplo, las imágenes, ¿vale? El jQuery solo espera a tener cargado el DOM, ¿vale? Una vez que tiene la etiqueta creada, el src es lo de menos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo se empieza? Bueno, quiero que veáis la forma genérica. Fijaos en este primer cuadrado, esto es la evolución natural, ¿vale? Fijaos en este primer cuadrado. Yo os decía que aquí hay código entre script y /script, bueno, esto debería ser application /javascript, una función trabajo, esta función trabajo lo único que hace es un alert, y esto es JavaScript, ¿vale? Insisto, jQuery es JavaScript. Cuando declaréis una variable en jQuery, estáis declarando una variable en JavaScript, ¿vale? Var, mi variable igual a no sé qué, eso es JavaScript, ¿de acuerdo? Bien, entonces, fijaos, en este código yo tengo la primera aproximación, tendría una función JavaScript, y ahora le digo, cuando se haya cargado
el documento, es decir, cuando esté listo, preparado, ready, cuando esté preparado el documento, ejecuta la función trabajo. En el momento en que, bueno, por supuesto aquí falta la carga de la librería jQuery, etcétera, etcétera, todo el HTML, etcétera, etcétera, ¿vale? Me quiero decir con esto a que la idea es que normalmente se trabaja de esta manera, es decir, se le dice, una vez, la primera instrucción que se pone con jQuery es la de cuando esté listo el documento, ¿vale? Ojo, no es necesario hacerlo, ¿eh? Pero la idea, lo normal es, cuando esté listo el documento, y ahora meto todo el código jQuery para incorporar los elementos, los métodos que van a actuar sobre los diferentes elementos, ¿vale? Entonces, cuando esté listo el documento, ¿vale? Cuando el document, este dólar es equivalente a poner jQuery, insisto, es el alias, ¿vale? Cuando el documento esté listo, entonces ejecuta trabajo y esta función se ejecuta. Esto es exactamente igual a que yo le diga esto, es decir, la función la puedo tener declarada afuera, que es una función JavaScript, o la puedo declarar aquí, entre los paréntesis, en vez de poner el identificador de la función, pongo toda la definición. Estamos acostumbrados a hacerlo sobre todo con los callback, ¿no? de JavaScript. Entonces, cuando esté listo el documento, me ejecutas la función trabajo, ¿de acuerdo? Lo estoy metiendo aquí, pero la verdad es que lo normal es que si cuando esté listo el documento me ejecutas la función trabajo, es inútil que la función trabajo tenga un identificador. ¿Por qué? Porque yo no voy a volver a llamarla otra vez. Evidentemente, si necesito llamarla otra vez, tendré que ponerle un identificador. Pero si solo quiero que se ejecute una vez cuando el documento esté listo, no necesito ningún identificador. Luego es equivalente a este tercer elemento, $documentReady y la función sin nombre. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se ejecuta cuando el documento esté listo. ¿De acuerdo? Bueno, por fin, por último, hay la equivalencia a esto en jQuery. Os dicen, bueno, pues mira, como sabemos siempre que se utiliza de esta manera, te permito utilizar esta otra sintaxis, que es la que está aquí arriba, ¿vale? No hace falta ni que pongas la palabra document. Si tú pones dólar y entre paréntesis y dólar y paréntesis vacíos, asumimos que el ready es sobre el documento, ¿vale? De tal manera que lo normal es que en los códigos de jQuery veáis esto, dólar sin document.ready y la función a ejecutarse, ¿vale? Esta es la manera normal de trabajar y todo el código jQuery va entre esta llave y esta, ¿vale? Entre esta llave y esta, ¿de acuerdo? Es cierto que en la versión 3.1.1, a partir de la versión 3.0 creo que es, recomiendan otra cosa. Dicen, mira, deja de hacer todo esto. Si habías hecho algo de esto, insisto en que esto es la evolución, ¿vale? Si habías hecho algo de esto, deja de hacerlo. Y ahora te dejo incluso que en vez de esta anotación, dólar, no document, pero vamos, document, $document.ready, te dejo que directamente, y lo recomiendan como tal, lo utilices así. Es decir, directamente dentro del dólar pongas la función. Esto todavía, yo personalmente, no lo he visto muy extendido. Y yo, por costumbre, tiendo a utilizar esto. ¿De acuerdo? La versión, la manera antigua, dólar paréntesis punto ready, ¿eh? Lo digo porque se me escapará aquí cuando lo hago y de hecho en todos mis ejercicios va así, ¿vale? Pero en la revisión que yo he hecho sobre la versión 3, en la que he tenido, por ejemplo, que quitar algunos métodos de los que tenía preparados para la docencia porque quedaron obsoletos, recomiendan no utilizarlos, etcétera, etcétera, una de las cosas que os recomiendan es no me utilices esta sintaxis ya, empieza a utilizar esta, ¿vale? El dólar y dentro del dólar la función. Si os fijáis, lo que no tiene ya es la selección del documento, ¿vale? La apertura de comentario que está ahí, eso, los tres que se salieron, en el último ejemplo. ¿En este? Ajá. ¿Este? Esta es la ocultación de JavaScript, acuérdate, a los navegadores que no lo tienen, es una manía mía. Esto realmente no es necesario, de hecho aquí ya no está, ¿vale? Pero esto es porque se ve que cuando cuando me hice este ejemplo, instintivamente oculté el código a los navegadores que no entienden JavaScript. Hoy en día esto no tiene sentido. Si os fijáis en el resto no los puse y en este se me ha escapado. Esta apertura de comentarios se cierra aquí y esto es un comentario, esto está mal, ¿vale? Esto es un problema del PowerPoint, ¿vale? De la transparencia. Esto sería
menos menos mayor, ¿vale? Esto no es una flecha, ¿de acuerdo? Esto es menos menos mayor. Lo que pasa que en su afán por ponerme cosas tal, pues lo ha puesto así. Esto es menos menos. Claro, claro, no, esto debería de cerrar. Perdonad, no me había fijado en que el PowerPoint me ha hecho eso, ¿vale? Esto realmente debería de ser menos menos mayor. Fijaos, me lo convierte directamente, ¿lo veis? Le pongo el menos menos mayor, mirad, menos menos mayor, y me lo convierte en una flecha, ¿vale? Lo tengo que borrar y ahora ya sí, ¿eh? Veamos si efectivamente lo muestra. Ahí está, ¿vale? Es esto. Es esto. Esto es que es el cierre del comentario de la apertura para ocultar el código. Realmente no. Hoy en día esto no lo hace nadie. Lo que pasa es que yo tengo ciertos hábitos que son difíciles de perder. ¿Vale? Bien. Entonces ahora lo que tenemos es. ¿Vale? En principio yo, una vez que cargo el documento, vamos a hacer un documento HTML básico, ¿vale? Con jQuery, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, me voy directamente a la transparencia y copio alguno de los que tengo. Creo que tenéis en el Moodle los ejemplos de jQuery abiertos. Lo digo porque pues, si queréis copiar algún código para no tener que escribirlo todo. Dentro de los de selectores, alguno muy básico, selectores 1 o algo así. Selectores 1 tiene el problema del UTF, ¿vale? Acordaros del tema del UTF. ¿Dónde están los ejemplos de jQuery? Aquí están. Dentro de selectores, selectores 1. Vale. No me lo abre, lo tengo que abrir con el bloc de notas. Selecciono el código. Y me abro un nuevo fichero. Vale. Vale, tenéis que hacer un pequeño cambio en este fichero, si lo habéis editado, tenéis que hacer un pequeño cambio porque el src está en la cabecera, pone src igual a jQuery.js, ¿vale? De hecho debe de estar en el mismo directorio, debe haber alguna versión antigua de jQuery. Yo lo que voy a poner, lo que voy a hacer es ponerle uno del CDN, ¿vale? Bueno, casi si lo copiamos directamente mejor. Por ejemplo, la versión no comprimida de la 3.1.1, ¿vale? La verdad es que ponerle la no comprimida es un poco tontería, pero bueno. Ahí está, me sobra una comilla. Aquí la tenemos, ¿vale? Con esto estoy cargando el jQuery, ¿vale? Entonces la idea es la siguiente. Me voy a cargar todo esto, y lo que quiero que veamos es lo siguiente. A priori, yo lo que hago siempre es el document ready. Vuelvo a la anotación que os he dicho que es la última antes de la versión 3, de la recomendada, ¿vale? Entonces, el document ready y acto seguido la función o todo el código que yo quiero que ejecute. A priori, para probar que he cargado bien la librería, simplemente puedo poner una función cualquiera que lo que haga es un alert, por ejemplo, o un console.log. Voy a poner un alert, ¿vale? Alert, he cargado la librería, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué de esta manera compruebo que he podido cargar la librería? Lo compruebo simplemente porque si no hubiera cargado la librería, esta función me va a dar un error, ¿vale? No se va a ejecutar el alert,
¿vale? Porque JavaScript no va a entender este dólar. ¿Lo veis? Con lo cual, lo voy a ejecutar y vamos a ver si hace el alert. Si hace el alert, es que ha cargado correctamente la librería, ¿vale? De hecho, ahí está. ¿Lo veis? Pone he cargado la librería simplemente porque ha ejecutado el dollar ready, ¿vale? El dollar document ready, quiero decir, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que ha cargado correctamente esta librería. Os recuerdo que cuando cargáis una librería de alguna manera, en el mismo script barra script no podéis poner código, ¿vale? Vale. Entonces, el truco en jQuery consiste en saber qué rayos puedo poner aquí. Es decir, ahora lo que yo tengo es código, en vez de este alert, aquí va todo el código, aquí va el código jQuery, ¿vale? ¿De acuerdo? La idea es la siguiente. Yo no necesito esto, El $document ready no es necesario, pero de esa manera yo me aseguro de tener a mi disposición todos los elementos para poder ejecutar, ¿vale? Por eso suele meterse el código de jQuery ahí, pero no es necesario. Si no lo pongo, es decir, yo podría poner aquí código de jQuery como sea, ¿vale? Lo que pasa es que en este caso va a fallar. ¿Por qué va a fallar? Porque además, como lo estoy ejecutando entre script y barra script de manera secuencial, como veis, todo este HTML no está disponible, con lo cual pues va a fallar. Aquí hay algún problema con esto, este script está mal. Eso es. Ahí, no sé si os habéis fijado, hay un barra script de más abajo en el código, Bueno, en cualquier caso, yo elimino esto y aquí va todo el código jQuery, ¿de acuerdo? Y a priori, ¿cómo se programa con jQuery? Pues lo primero que tenéis que decidir es sobre qué elemento queréis que actúe el método. Es decir, por ejemplo, yo tengo este ID que pone título, ¿lo veis? Este ID que pone título pone asignaturas del primer cuatrimestre. ¿De acuerdo? Bien. Yo quiero que a ese ID que sea título aplique, se le cambie el color de la fuente y lo pongo a rojo. Vale. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es seleccionar ese elemento. Y para seleccionar ese elemento utilizo el $, la función jQuery, el $, y el elemento en concreto, que es, he dicho, título, ¿no? En este caso, entre comillas, el identificador, título. A diferencia de JavaScript, cuando yo hacía un getElementById, le pasaba la cadena, en este caso le tengo que indicar que es un identificador con la almohadilla, ¿vale? Y ahora aplico el método de turno, por ejemplo, CSS, ¿vale? CSS es un método que permite cambiar cualquier propiedad CSS. Voy a cambiar el color a color rojo. Uy, va, no sé qué le he dado aquí. A color rojo. ¿Vale? Bien. Si yo ejecuto esto, en principio el título debería de salir en color rojo. Lo voy a salvar, lo cargo y ahí está. Como veis pone asignaturas de primer cuatrimestre en color rojo. ¿Vale? El título era asignaturas de primer cuatrimestre, sí. Título, y sale en color rojo. Por supuesto, la idea es que yo puedo poner cualquier cosa, cualquier propiedad CSS aquí. ¿Vale? ¿Ves la idea? Es decir, una vez que yo sé que está lista a mi disposición la librería, selecciono el elemento con la función $, y aplico el método de turno. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que puedo seleccionar? ¿Vale? Recordad, $selector. Y ahora, si uno vuelve a la definición de selector en CSS, tiene un montón de selectores. ¿Os acordáis? Un selector no tiene por qué ser un identificador. Puede ser una clase. Puede ser una etiqueta. Puede ser un selector relacional. A mayor que B, es decir, cualquier elemento descendiente directo, cualquier elemento descendiente, cualquier hermano adyacente, cualquier hermano en general, cualquier elemento que tenga un valor en un atributo, en fin, cualquier selector podéis poner aquí. Por ejemplo, quiero que salgan todos los LI en rojo, pues en vez de título, pongo la etiqueta LI, la salvo y todos los LIs deben de salir en rojo. Si os fijáis, bueno, esto era una lista, evidentemente,
¿vale? Esto es una lista, ¿de acuerdo? Y al seleccionarla con el selector, el método CSS afecta a todos. Fijaos que esto es una gran ventaja, ¿vale? Con una sola línea de código, yo estoy actuando sobre un conjunto de elementos. En JavaScript yo tendría que haber hecho un getElementsByTagName de LI, devolverlo a un array, hacer un bucle for, recorrer cada una de las referencias en ese array, seleccionarla y cambiar la propiedad CSS, accediendo al color del objeto style de cada una de ellas. Aquí, con una sola instrucción, accedo a todos los elementos del no se ve muy bien así mejor, ¿no? Accedo a todos los elementos que sean un LI. No, Santiago, pero es que yo no quiero a todos los LI, quiero a todos los que son de clase impar, fíjate, quiero a todos los de clase impar, bueno, pues clase impar con color rojo. De hecho, quiero a los de clase impar con color rojo y a los de clase par con color azul. Pues nada, a los de clase par con color azul. Ahí están. ¿Lo veis? Si os fijáis en el código, lo que le he dicho es, espera, cuando esté lista el documento, es decir, cuando haya cargado todo el documento, me pones todos los elementos de clase impar a rojo, todos los elementos de clase par a azul. Por cierto, creo recordar, fijaos, esto está produciendo una colisión con el CSS, ¿lo veis? Una colisión porque a los elementos de clase impar los había puesto de color verde. De hecho, si yo comento esta instrucción, los elementos de clase impar deben aparecer verdes. Ahí están, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Nada, que como siempre las colisiones se resuelven con aquel criterio genérico de que, bueno, ha leído el CSS, en teoría lo ha puesto de color verde, pero acto seguido ha ejecutado una instrucción y le ha cambiado el color. Por lo tanto, la última ejecutada es la que aplica. ¿Vale? Si quisieras que, por ejemplo, la fuente, tendrías que añadir una línea, ¿no? Además del color, creo que el método CSS permitía cambiar más de una propiedad en la misma, pero no lo recuerdo muy bien. No sé si habría que pasar a lo mejor un objeto, Así que quieres decir, como estoy haciéndolo yo, con un objeto. ¿Vale? Entonces, me falta una llave, ¿no? Ahí está, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que te permite cambiar varias, pero siempre que lo pongas, esto digamos que es un objeto JSON, como ves, entre llaves, ¿vale? Propiedad 2 puntos valor, coma, propiedad 2 puntos valor, puedes cambiar tantas como quieras. Es el mismo efecto que si tú pones varias líneas, En el peor de los casos, si no quieres crear un objeto muy grande, pues pones varias líneas, ¿vale? 48 pt era muy grande, vamos a poner aquí 32. Sigue siendo muy grande. Ahí está. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Vale, entonces, ahora el tema es, vale, Santiago, primera pregunta. Vamos a organizar, a dividir el tema en el tema de jQuery en diferentes preguntas. La primera, ¿qué selectores puedo poner? De forma genérica, ahora lo repasamos, pero de forma genérica, todos los selectores que conocéis, ¿vale? Los de CSS1, los de CSS2 y los de CSS3, sin ningún problema. jQuery los manipula sin ningún problema y os devuelve siempre conjuntos de registros, ¿de acuerdo? De si ese selector afecta a más de un elemento, no hay ningún problema. ¿Vale? Es toda una ventaja,
vuelvo a las transparencias. Aquí tenéis en la primera parte de la documentación los selectores. Quiero que veáis la diferencia. Fijaos, los selectores que teníamos en CSS. En CSS con un identificador se ponía la almohadilla, ¿vale? Simplemente. En jQuery, el dólar y el identificador, por supuesto con la almohadilla. En JavaScript había que hacer el getElementById, por supuesto como método del document. Document.getElementById del identificador, ¿vale? Se puede poner no un identificador, sino una etiqueta. En CSS la etiqueta, en jQuery dólar la etiqueta. Y en el otro sería, en JavaScript sería getElementsByTagName. Por último, la clase. En CSS, punto y el identificador de la clase. En jQuery, el dólar y el punto y el identificador de la clase. Y en el otro sería, en jQuery sería getElementsByClassName, ¿vale? En el peor de los casos, podríamos utilizar el query selector all, ¿vale? Que es otra manera de utilizar cualquier selector en JavaScript, ¿vale? Mejor todavía, en jQuery permite poner no solamente un selector que devuelva un conjunto de registros, sino la mezcla de un conjunto de selectores que a su vez pueden devolver conjuntos de registros. De tal manera que el método afecte a ese conjunto. Podéis mezclarlos. No solamente 3 identificadores o 2 clases, sino un identificador y una clase. Fijaos en el último ejemplo, identificador, etiqueta y clase. ¿Lo veis? Entonces se pueden mezclar tanto como queráis. Y bueno, y ahora en esta documentación lo que tenéis, no vamos a insistir mucho porque creo que no tiene sentido pasar a estas alturas por los selectores relacionales. Vamos, os puede dar algo, ¿vale? Pero simplemente que sepáis que podéis utilizar todos los que había en CSS3, que eran un montón. Entonces, en los códigos de ejemplo que tenéis, selectores 1, 2, 3, simplemente es la aplicación de diferentes selectores y diferentes métodos. Yo normalmente suelo utilizar el método CSS, ¿vale? Porque me parece el más común, el más facilito para que veáis la aplicación, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos un selector de una etiqueta, pues selecciono los H1 y les cambio el color a este. Selector de un identificador, selecciono el título y le pongo el font style a no sé qué. Selecciono una clase, en fin, así todo, ¿vale? De hecho es el ejemplo, en la documentación son los ejemplos, los ficheros que tenéis a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Y ahora lo que tenéis es un conjunto de selectores para poder utilizarlo, ¿vale? El de un elemento adyacente, el de un elemento descendiente de otro, el de un elemento hijo directo, el de un hermano, en fin, y los diferentes ejemplos que tenéis para utilizarlos. O sea, no hay más que meter el selector que conocéis dentro de la función dólar, ¿vale? En cuanto metéis ese selector, se acabó. Y ese selector puede ser tan complicado como queráis, ¿vale? A partir de aquí tenéis un montón de selectores que podéis usar. No me voy a detener en ellos, que ya los hemos visto, ¿vale? Selectores, ojo, no solamente selectores de atributos y de elementos y demás, sino pseudoclases también, por ejemplo, ¿vale? No hay ningún problema en utilizar, por ejemplo, el 2 puntos visible, el 2 puntos hidden, el 2 puntos selected, ¿vale? En fin, todos estos, fijaos, los P impares, los P pares, el último P, ¿vale? El primer hijo, LI, ¿de acuerdo? En fin, todas estas cosas, ¿eh? Lo primero es el selector y lo segundo, el método que aplico, ¿vale? En este caso, en este código, fijaos, selecciono una imagen, una etiqueta imagen que está visible, ¿vale? Todas las imágenes de mi documento que están visibles, le pongo un borde con estas características, ¿vale? Y toda la imagen que está oculta, le aplico el método slide down. Slide down es efecto de cortinilla hacia abajo en aparición. Aparece con el efecto de cortinilla. Ahora lo vemos, ¿vale? Veremos que hay muchos efectos. De hecho, insisto en que jQuery inicialmente se centraba, hoy en día es mucho más que eso, pero se centraba sobre todo en efectos visuales y eran mucho más fáciles de manejar que con JavaScript, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis todos los selectores de formulario, los elementos radio, los imágenes, los selected, en fin, todos los selectores que queráis, ¿de acuerdo? Y a partir de ahora, vale, yo ya sé qué poner en los selectores.
Ahora, ¿qué métodos puedo utilizar? Pues tenéis una cantidad de métodos, bueno, de hecho, prácticamente es que yo creo que el 100% de los métodos que tenéis disponibles en JavaScript, en los objetos de JavaScript, tienen una equivalencia, y si no tienen una equivalencia, los utilizo como tal en JavaScript. Es decir, recordad que jQuery es una librería de JavaScript, que yo puedo mezclar el código como me dé la gana. Si por un casual quiero hacer algo muy raro, si yo quiero aplicar el método for each en un array, ojo, que hay un equivalente, for each, ¿vale? Pero de hecho se llama each, ¿vale? Pero si yo quiero aplicar el equivalente a un for each en un array y no tengo el equivalente en jQuery, directamente aplico el método de JavaScript, no hay ningún problema, ¿eh? Bueno, pues también de forma genérica, tenemos los elementos, la siguiente característica en los métodos de jQuery. Punto 1. Si yo aplico el método y pongo el identificador de una propiedad, me devuelve el valor de esa propiedad, ¿vale? Si yo pongo un método y le paso como parámetro el identificador, ¿vale? Me devuelve el valor de esa propiedad. Es decir, se comporta como un getter, ¿vale? Si yo aplico el mismo método, pero en vez de un solo parámetro paso dos, con el nombre de una propiedad y un valor, se comporta como un setter, establece el valor a la propiedad. Y si yo paso ojo, todo esto a todos los elementos afectados por el CSS. Si os fijáis en la documentación, todos los métodos aparecen precedidos por un punto, ¿vale? Porque son métodos, ¿de acuerdo? Y se aplican a todos los elementos que haya seleccionado el selector, sea 1 o n, ¿vale? Entonces, si yo como primer valor pongo un nombre de una propiedad y pongo una función, entonces se aplica a cada uno de los elementos, a esa propiedad, el resultado de ejecutar la función correspondiente que he indicado como segundo parámetro. Por último, en este caso, lo que acabas de preguntar, lo recordaba bien, efectivamente, si podía poner, en el caso de CSS, ¿vale? Esto ya es en el caso de CSS, varias propiedades con varios valores, y efectivamente lo suyo es ponerlo con formato de objeto JSON, ¿de acuerdo? Listas de valores, nombre de propiedad, valor, ¿vale? Bien. ¿Y qué más? Pues a partir de ahí tenéis un montón de métodos. Aquí tenéis disponibles, por ejemplo, el add class, el remove class, el toggle class, ¿vale? El add class y el remove class es que más claro no pueden ser. O sea, añade a un elemento o a todos los elementos las características, las reglas que afectan a una determinada clase. Remove class la elimina, ¿vale? Toggle class es muy curioso. En jQuery hay el método toggle algo o toggle, hace algo si no está hecho y lo deshace si está hecho. Toggle class lo que hace es, si el elemento tiene la clase, se la quita. Si no la tiene, se la pone, ¿vale? Has class true false, dependiendo de si os devuelve o no, si tiene o no una clase. Después tenéis métodos para la altura, la anchura, altura y anchura interior, altura y anchura exterior, etcétera, etcétera. Esto en cuanto a los estilos, ¿vale? Que conste que yo he cogido unos cuantos métodos, ¿vale? Pero que conste que tenéis todo, o sea, todo lo que queráis cambiar, ¿vale? Lo tenéis accesible a través de algún método, y si no, siempre a través del método general CSS, ¿vale? Más, por ejemplo, el offset, que es las coordenadas respecto del documento, la posición, podéis hacer scroll horizontal o scroll vertical, podéis establecer un determinado atributo, y esto ya son métodos de manipulación del DOM. ¿Lo veis? Ahora ya no estamos hablando de estilo. Todos los métodos, todos los métodos que habíais hecho o que habíamos visto con manipulación de JavaScript, del DOM en JavaScript, los nodos del árbol, ¿vale? Aquello de me creo un nodo, lo meto dentro de otro elemento, le asigno un atributo con setAttribute o con getAttribute recojo el valor, ¿vale? Pues aquí es lo mismo, ¿vale? Tenéis el equivalente a un elemento. Yo le ejecuto el método attr y le meto un identificador de un atributo, y me devuelve el valor de ese atributo,
¿vale? Si queréis saber, yo qué sé, el action de un formulario, seleccionáis el formulario, .attr action y os devuelve el contenido del action, ¿vale? Si, igual que en los generales, si en vez de pasarle un parámetro le paso 2, en el sentido de que uno es un identificador de atributo y otro es un valor, en vez de devolveroslo, lo asigna. Remove attr elimina el atributo. HTML es la propiedad inner HTML, ¿vale? Para asignar el contenido a un elemento, a un contenedor, en vez de la propiedad inner HTML, utilizo la propiedad el método HTML. Si yo le asigno un valor, inmediatamente esa cadena que le estoy asignando se interpreta dentro del contenedor sobre el que se lo asigno. ¿Os acordáis de la propiedad inner HTML? ¿Vale? Es básica insisto, no es difícil técnicamente, pero es básica en el tratamiento de SPAs, ¿vale? Cuando vosotros pedís una información a un servidor y yo la quiero mostrar, sin cambiar la URL de mi página, tengo un div barra div y al div barra div en la propiedad inner HTML le asigno todo el contenido que me ha llegado del servidor. Bueno, pues esto es equivalente, pero con el método HTML. Si solo pongo HTML sin ningún valor, me devuelve el contenido HTML del elemento. Si le asigno un valor, si le paso un valor como parámetro, se lo asigna y aparece en pantalla, ¿vale? Igual con text, ¿vale? Text, de hecho, hay una propiedad en JavaScript que se llama inner text, ¿vale? Yo no he hablado de ella, ¿vale? Pero realmente, porque además no funcionaba en todos los navegadores de manera correcta, ¿vale? Inner text es lo mismo que inner HTML, pero no permite etiquetas HTML, no se interpretan, ¿vale? Bueno, pues la propiedad text es el equivalente. Por ejemplo, ¿os acordáis cuando hacíamos un append child? Bueno, pues aquí es un append y le pasáis un contenido. Un prepend en vez de al final, al inicio. Un before antes del elemento, un after después del elemento. Cuidado, ¿cuál es la diferencia entre un append y un before? Perdón, un prepend y un before. Si yo le pongo a una capa prepend, una capa tiene 4 párrafos dentro. Una capa me refiero a un elemento div, yo les llamo capas, ¿vale? Un elemento div tiene 4 párrafos dentro. Si yo hago un prepend, mete de otro párrafo, lo mete antes de esos 4, ¿vale? Si yo hago un before, lo mete antes de la capa, antes del contenedor, ¿vale? Before es antes, prepend es antes de sus hijos, ¿vale? Pues con after lo mismo, after y append, ¿vale? Y replace with para cambiar. De hecho, existen bastantes más métodos de manipulación del DOM, ¿vale? Append to, prepend to, insert after, insert before, replace all, aquí hay algo mal, esta M sobra, es replace all, ¿de acuerdo? Y se ejecutan sobre el contenido, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es plantear el ejercicio que presenté el otro día. Bueno, perdón, tenéis aquí, disculpad, claro, no lo he dicho. Tenéis aquí los elementos, ¿vale? Tenéis aquí también métodos para manipular el DOM, que son el wrap, que envuelve los elementos con un determinado contenido. Clone copia un elemento. Empty elimina todos los hijos. Si yo pongo $div.empty, me vacía todos los contenedores que tengo en mi documento. $div selecciona a todos los div, ¿vale? .empty me vacía todos los contenedores div, ¿vale? Remove elimina, ¿vale? Etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, aquí a priori yo no tengo por qué crear un elemento, simplemente para añadir un nuevo elemento lo meto dentro del contenido. Entonces, la idea es que vamos a plantear el ejercicio de manipulación del DOM, pero para que lo hagamos con jQuery, ¿de acuerdo? Antes de hacer ese ejercicio, quizás para hacer coger un poquito de habilidad con el jQuery, vamos a hacer el visor de imágenes, el que hicimos, el primero,